el tema propiedades de los ángulos en la circunferencia. La primera propiedad nos dice que el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito, o bien el ángulo inscrito mide la mitad que el ángulo del centro. Y aquí en las imágenes pues observamos precisamente lo que dice la primera propiedad. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice hallar el valor del ángulo que se indica en cada figura. Entonces, aquí tenemos que encontrar lo que es el ángulo central. Entonces, la propiedad nos dice que el ángulo central es el doble que el ángulo inscrito. Entonces, alfa sería igual a 2 por lo que es el ángulo inscrito, que vale 55 grados, y alfa sería igual a 110 grados. Ahora de este lado, observen, aquí está al revés. Entonces, beta sería la mitad del ángulo central. Entonces, beta sería igual a 50 grados sobre 2. Y beta sería igual a 25 grados. La segunda propiedad dice, el ángulo del centro mide lo mismo que el arco de la circunferencia que subtiende, tal como se muestra en la figura. Entonces tenemos el ángulo central y esto que está de color azul es precisamente el arco que mide lo mismo que el ángulo del centro. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo dice hallar el valor del ángulo que se indica en cada figura. La propiedad nos dice que el arco AB es igual a alfa. Entonces, en este caso aquí, alfa sería igual a 120 grados y esta sería igual a 85 grados. La tercera propiedad dice que los ángulos inscritos que subtienden el mismo ángulo del centro o arco de la circunferencia son iguales entre sí y miden la mitad que el ángulo del centro, así como del arco que subtiende. Y aquí pues tenemos la imagen de lo que dice esta redacción. O bien, el ángulo del centro mide el doble que todos los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco que él, cuya medida de este último es también el doble que ellos. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar los ángulos que nos indica cada circunferencia. La propiedad nos dice que los ángulos inscritos que subtienden al ángulo central, es decir, que ambos subtiendan, el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Entonces, en este caso, alfa sería igual a 130 grados entre 2 y alfa sería igual a 65 grados. Y aquí aplica lo mismo, pero ahora pues aquí beta sería el doble del ángulo inscrito que subtiende al ángulo central. Entonces beta sería igual a 2 por 25 grados y beta sería igual a 50 grados. La cuarta propiedad dice un ángulo central que subtiende un arco de media circunferencia mide 180 grados. Y si dicho ángulo del centro tiene un ángulo inscrito, este mide su mitad, es decir, 90 grados. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí en el ejemplo de esta propiedad dice que si nosotros tenemos un ángulo central de 180 grados y el ángulo inscrito subtiende a este ángulo central de 180 grados, como resultado siempre nos va a dar un ángulo recto, es decir, de 90
grados. La quinta propiedad nos habla de un ángulo seminscrito. Al decir seminscrito significa que uno de sus lados va a ser una cuerda de la circunferencia y el otro lado va a ser un segmento de lo que es la recta tangente, es decir, solo toca un punto de esa circunferencia. Entonces observen, este que está de color rojo es precisamente ese ángulo seminscrito y nos dice que mide la mitad que el ángulo del centro y lo mismo que el ángulo inscrito, con las cuales subtienda el mismo arco, tal como se muestra en la figura. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar el ángulo que nos indica cada circunferencia. Aquí la propiedad nos dice que si tenemos un ángulo formado entre la cuerda y un segmento tangente a la circunferencia, es la mitad del ángulo central o también es igual al ángulo inscrito. Entonces, aquí alfa sería igual a 2 veces este ángulo, que sería 2 por 70 grados. Y alfa sería igual a 140 grados. Ahora en esta figura, pues, tenemos el ángulo central. Alfa sería igual a la mitad del ángulo central y alfa sería igual a 50 grados. La sexta propiedad nos dice que un ángulo interior a una circunferencia es aquel ángulo formado por dos cuerdas que se cortan, como se muestra en la figura. Y su medida se obtiene mediante la fórmula siguiente. X es igual al arco AB más el arco CD y todo esto dividido entre 2. O bien X es igual a alfa más beta sobre 2. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar los valores de x de cada una de las circunferencias. Aquí la propiedad nos dice que x es igual a la suma de alfa más beta y todo esto sobre 2. Alfa es este ángulo y beta sería este ángulo. Entonces, x sería igual a 74 grados más 36 grados y esto dividido entre 2 y x sería igual a 55 grados. Entonces, este ángulo interior mide 55 grados. Ahora aquí el valor de x sería igual a 48 grados más 60 grados y todo esto dividido entre 2 y x sería igual a 108 grados entre 2 y x sería igual a 54 grados. La séptima propiedad nos dice que la medida de un ángulo exterior X formado por dos secantes, es decir, el segmento que va de P a A y el segmento que va de P a B, se obtiene mediante la fórmula X igual al arco AB menos el arco CD y todo esto dividido entre 2. O bien X es igual a alfa menos beta, todo esto sobre 2. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a encontrar el ángulo X de estas circunferencias. Nos dice la propiedad que X es igual a alfa menos beta y todo esto dividido entre 2. Entonces X sería igual a alfa, que vale 60 grados, menos beta, que vale 28 grados y todo esto dividido entre 2 y x
sería igual a 32 grados entre 2 y X sería igual a 16 grados. Ahora vamos a encontrar el valor de X de este ángulo y X es igual a alfa que vale 178 grados menos beta que vale 80 grados y todo esto dividido entre 2. X sería igual a 98 grados entre 2 y X sería igual a 49 grados.